Hola amigo y amiga, en el día de hoy te traigo un tema interesante que se llama límite. Recuerda, los límites nosotros los tenemos en toda nuestra vida, en todas las actividades que nosotros hacemos, estamos utilizando los límites. Por ello, antes de iniciar te voy a definir qué significa un límite. La palabra límite sugiere todo aquello que está al final, ¿cierto? El valor al que más nos vamos aproximando, o sea, ese valor nos aproximamos tanto como nosotros queramos. Por ejemplo, si tú vas de tu casa a la panadería, ¿cierto? Tu casa sería el punto de partida, ¿cierto? Y la panadería sería el punto de llegada. Esta relación que nosotros estamos haciendo de casa a panadería sería un límite, porque el límite establecido sería hasta la panadería, ¿cierto? Ahora, estos límites pueden ser finitos o infinitos, ¿cierto? ¿Qué es un límite finito? Es aquel que tiene solución, como el ejemplo de la panadería. Por ejemplo, ahora te voy a colocar otro tipo de ejemplo. Si tú tienes un puñado de arena, ¿será que tú puedes identificar cuántos granos de arena tienes en la mano? Claro que no, ¿cierto? Entonces, ese límite que tienes en la mano, ese que no puedes determinar, se llama límite infinito, ¿sí? Aquel que no puede reconocer su valor a simple vista, ¿sí o no? Entonces, para analizar estos límites, nosotros vamos a utilizar estas reglas. Entonces, vamos a mirar límites que son indeterminados, o sea, que son límites racionales o exponenciales. Ahora, nos vamos a fijar de estas reglas importantes para solucionar estos límites. ¿Qué reglas son? La primera regla nos dice que todo infinito sumado con otro infinito nos va a dar más infinito. Ahora, que dos infinitos multiplicados entre sí, si son negativos o positivos, su respuesta va a ser positiva. Si son con signos diferentes, su respuesta va a ser negativa, pero va a seguir siendo infinito. Ahora, hay otra regla importante. Nos dice que todo número diferente a 0, dividido entre 0, va a ser igual a infinito, ¿sí? Ahora, dice que todo número dividido entre infinito va a ser igual a 0. Consérvame estas reglas en la memoria porque lo que vamos a hacer necesita de estas reglas al terminar. O sea, para finalizar el ejercicio tenemos que utilizar estas reglas importantes. Vamos a trabajar con estos tipos de indeterminaciones. Por ahora vamos a ver la indeterminación 0 sobre 0 y la indeterminación infinito sobre infinito. En otro video te estaré demostrando las demás indeterminaciones para que estés pendiente. Ahora, para que tú puedas entender bien estos conceptos, yo te voy a hacer un ejemplo de un límite que se puede solucionar normalmente, o sea que no tiene problema, no hay ninguna indeterminación. Por ejemplo, si nosotros tenemos un límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De x más 4 sobre x más 1. Este es un tipo de límites que hay que analizar. Entonces nos dice la regla, siempre que vayas a resolver un límite, primero tienes que verificar con el valor que te están mostrando. ¿Qué significa esta x que tiende a 2? Esa x que tiende a 2 significa que x es igual a 2. Recuerda que nosotros vimos funciones. En funciones, nuestro dominio para esta función sería el 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerda que esto se puede transformar en f de x igual a ¿quién? A x más 4 sobre x más 1. Y esta es una función en donde nosotros podemos solucionarle valores a x, pero en este caso el punto directo que nos están dando o el dominio es 2. Entonces nosotros lo que hacemos en una función es reemplazar, ¿cierto? Reemplazar el valor de 2 en la función, o sea, donde veamos x, vamos a reemplazarlo ¿por quién? Por el 2. Entonces, a la hora de reemplazar esa x por este 2, lo que nos quedaría es aquí 2 más 4, ¿sobre cuánto? Sobre 2 más 1. Y el resultado sería 2 más 4 igual a 6 y 2 más 1, 3. O sea que 6 dividido 3 nos da ¿qué? 2. Entonces, ese sería el resultado de una función cuando trabajamos funciones. Ahora, el límite se trabaja casi de la misma manera. Lo único que en el límite hay que mirar si cumple con una indeterminación o no cumple con una indeterminación. Y para verificarlo,
entonces nosotros siempre vamos a verificar con este valor. X tiende a 2, o sea que X es igual a 2. Hagámoslo en el límite. Cuando tú empiezas a reemplazar el valor de X en la función, tú siempre vas a eliminar esta palabra límite. Ya esa palabra no va a ir más. Entonces empecemos a solucionar este límite. Entonces lo que vamos a decir que esto es igual a ¿quién? A 2 más ¿quién? Más 4. Recuerda, esta X es este 2 porque estamos reemplazando el valor de X sobre 2 más 1. ¿Y esto es igual a qué? 2 más 4, 6 y 2 más 1, 3, como lo hicimos en el ejemplo anterior de las funciones, y esto es igual a 2, lo que nos quiere decir que este límite, que su límite es 2, y allí quedaría solucionado ese límite. ¿Pero qué? Nosotros vamos a trabajar ejemplos cuando son indeterminaciones, que es nuestro gran problema, porque esto ya lo sabemos hacer por funciones, ¿cierto? Entonces te voy a colocar el primer ejercicio para que lo analicemos y tú mires si realmente el límite es una indeterminación o es un límite que se puede solucionar a simple vista. Entonces empecemos. El ejercicio que te propongo es límite cuando X tiende ¿a quién? A 1, ¿de quién? De X a la 4 menos 1 sobre X a la 2 menos 1. Entonces vamos a mirar si ese límite realmente es una indeterminación o es un límite que se puede resolver normalmente. Recordemos que en este ejemplo X es igual a ¿qué? A 1, ¿cierto? X es igual a 1. Entonces vamos a empezar a reemplazar. Donde veamos X lo vamos a reemplazar ¿por quién? Por 1. Recuerda que cuando yo empiezo a solucionar el ejercicio, a reemplazar por el valor de X, la palabra límite desaparece. Si yo no voy a reemplazar por ese valor, todavía la palabra límite no puede desaparecer, porque estás diciendo que lo estás solucionando, ¿cierto? Entonces, solucionémoslo. Entonces, reemplacemos por 1 donde veamos X. Entonces, 1 a la ¿qué? A la 4, ¿cierto? Menos ¿qué? Menos 1. ¿Sobre qué? Sobre 1 a la 2 menos 1. Ahora notemos, todo número, todo 1 elevado a cualquier exponente nos va a dar 1, ¿cierto? Por regla, entonces 1 a la 4 sigue siendo 1 y 1 menos 1 da ¿qué? 0, ¿cierto? Sobre 1 menos 1 es igual a 0. Y mira qué forma tenemos. Tenemos la forma de indeterminación que son racionales de 0 sobre 0. Bueno, ahí está el problema. Es un límite indeterminado. Recuerda el puño de arena. No puedes determinar cuántos granos de arena tienes en la mano a simple vista, ¿cierto? Entonces se te hace imposible porque es un dato casi infinito, ¿cierto? Es un dato infinito. Entonces, aquí estamos trabajando con una indeterminación sobre 0 que no sabemos cómo solucionar el ejercicio, a qué punto tenemos que llegar. Muy sencillo, amigo. Recuerda, para poder solucionar un límite tú debes de tener en cuenta todos los casos de factorización. Debes tener en cuenta racionalizaciones, operaciones de fracciones. Todos estos casos los debes de tener en cuenta para poder solucionar un límite. Aquí lo que nosotros queremos quitar es la indeterminación del 0 de abajo, ¿cierto? O sea, queremos quitar esta indeterminación por lo menos. Entonces vamos a buscar la manera de simplificar a este denominador. Entonces, ¿cómo lo vamos a simplificar? Vamos a acordarnos de algo claro. Entonces, esto se puede solucionar por cualquiera de los casos que te acabé de mencionar, casos de factorización, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un caso de factorización si lo notas. Si tú miras bien, esto es un caso de factorización. ¿Qué caso de factorización nos acuerda esto? Sí, piénsalo, que yo sé que tú sabes. Exactamente. ¿Qué caso es? Un caso de diferencia de cuadrados. ¿Qué nos dice la diferencia de cuadrados? Nos dice que si nosotros tenemos, ¿sí?, una diferencia de cuadrados como esta, a cuadrado menos b cuadrado, la solución de esto va a ser la raíz cuadrada del primer término. ¿Cuál es la raíz cuadrada de a cuadrado? A, ¿cierto? Menos la raíz cuadrada del segundo término. ¿Cuál es? B. La raíz cuadrada de b cuadrada es b. Y nos dice que el segundo paréntesis, esto es una multiplicación entre factores, el segundo paréntesis va a ser el mismo, pero con signo contrario. Y recuerda que a la hora de resolver
estos factores nos va a dar esto mismo, porque se simplificaría la multiplicación de A por B y B por A, ¿sí? Eso daría 0. Entonces, eso es el caso que vamos a aplicar en el término de arriba, porque ese término lo vamos a convertir en término del denominador. Entonces vamos a empezar. Recuerda, la palabra límite no puede desaparecer. Entonces el límite cuando x tiende ¿a qué? A 1. ¿De quién? Aplicando este caso, ¿qué nos quedaría? Abrimos ¿qué? 2 paréntesis, ¿cierto? Ahora, raíz cuadrada de x a la 4, ¿cuánto es? Dilo, ¿cuánto es? Exactamente, x a la 2. Ahora, menos raíz cuadrada de 1, ¿quién es? Sigue siendo 1. Dice la regla, colocas el mismo paréntesis, el mismo factor, el primer factor, lo colocas tal cual como está, pero le cambias ¿qué? El signo, entonces te va positivo. Y en todo esto nos queda sobre, ¿quién? Sobre x cuadrado menos 1. Nota, este factor es igual a este factor. Esto de acá se está multiplicando. Por reglas de cociente nos dice que nosotros podemos simplificar siempre y cuando las expresiones se estén multiplicando y tengamos una arriba y otra abajo igual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos A sobre A, la respuesta, todo número dividido entre él mismo, ¿da cuánto? 1, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar ¿qué? 1. Y eso es lo mismo que está pasando aquí. Esto dividido esto da 1 y 1 por todo esto sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Entonces recuerda esa reglita. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es pasarle a estos dos factores que son iguales a una rayita aquí y otra rayita acá, que significa que se simplificaron, o sea que se dividieron entre sí mismos y dan 1. Entonces, ¿qué nos quedó de allí? Si tú notas, lo que nos está quedando es que el límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? ¿Qué nos sobró? Este pedacito, ¿cierto? Este pedacito, entonces nos quedó de x a la 2 más 1. Ahora yo te pregunto, ¿será que ya podemos solucionarnos de algún tipo de indeterminación a reemplazar por 1? Piénsalo mentalmente. ¿Cierto que no? Exactamente, ya puedo solucionar el ejercicio. Entonces al solucionar el ejercicio nos están diciendo que reemplacemos el valor de ¿quién? De x. ¿Y cuál es el valor de x? 1 en este caso, que lo reemplacemos en este factor. Entonces al reemplazar nos está quedando que esto es igual. ¿Cuánto nos da? ¿X cuánto vale? Vale 1. Entonces 1 al cuadrado más ¿cuánto? Más 1. ¿Sí ves? 1 al cuadrado más 1. Entonces, 1 al cuadrado da 1 más 1 es igual a ¿qué? A 2. Entonces, nuestra solución de este límite es 2. Bueno.